Buenas tardes, profesor, compañeros y compañeras. El día de hoy les voy a hablar sobre el pensamiento griego en la cultura occidental. A partir del momento en que nació en Grecia la filosofía, se vio como una nueva forma de expresión o una nueva dirección que diferenciaba a la cultura occidental del oriental. Bueno, esto también dio pie debido a sus categorías racionales que dieron el nacimiento de la ciencia. Ahora les voy a hablar del mito al logos. Una breve explicación. Bueno, el paso del mito al logos es un concepto filosófico que se originó en la Grecia antigua. ¿A qué se refiere? Bueno, pues se refiere al cambio de mentalidad de los griegos de explicar el mundo a través de los mitos a explicarlos con la razón. El paso del mito al logos tuvo un impacto significativo en la cultura griega, puesto que esta nueva mentalidad cambió la forma en la que los griegos veían el mundo. Esto también tuvo una influencia profunda en la cultura occidental, donde la razón se convirtió en una forma de pensar dominante. Bueno, aquí también la filosofía, la ciencia, lo que era también la política, la economía y la religión han sido profundamente influenciados por el paso del mito al logos. Bueno, también se cree que el paso del mito al logos fue el resultado de una larga transformación de la cultura griega, puesto que durante la Edad de Bronce los griegos recurrieron a las historias basadas en los dioses y diosas y se transmitían oralmente a través de generaciones. Ahora les voy a hablar sobre los primeros pensadores griegos más conocidos como los filósofos presocráticos, aludiendo con ello a todos los pensadores y escuelas anteriores a Sócrates, del cual hablaré más tarde. Los primeros filósofos griegos dejaron de lado los mitos, que era lo que seguía creyendo la mayoría de la población, y ellos comenzaron su propia investigación racional. El tema de esta investigación siguió siendo el mismo que hasta entonces los mitos habían tratado de explicar. Estos temas eran el origen y la constitución del cosmos. También intentaron descubrir el principio último y eterno del cosmos, es decir, aquello de lo que todo procede y de lo que todo se compone. Pero ellos no lo buscaron en realidades antropomórficas, que eran los dioses, sino en lo que ellos llamaron naturaleza. Bueno, también cabe recalcar que los filósofos presocráticos fueron investigadores de la naturaleza, es decir, fueron físicos, y con ello también comenzó simultáneamente la historia de la filosofía y la ciencia, que al principio esto era lo mismo, pero después cambió. También se suele aludir a esta revolución cultural protagonizada por los pensadores presocráticos como un paso del mito hacia el hombre. Ahora les voy a hablar de Sócrates. Bueno, Sócrates nació en Atenas en el año 470 a.C. y murió en el año 399 a.C. Bueno, él fue un filósofo griego y es el autor de la frase "solo sé que nada sé". Bueno, pese a que no dejó ninguna obra escrita, son muy pocas las que se le pueden atribuir. Bueno, Sócrates es una figura capital del pensamiento antiguo, hasta el punto de ser llamados presocráticos los filósofos anteriores a él, como lo dije anteriormente. Bueno, su reflexión se centró en el ser humano, particularmente en la ética, y sus ideas pasaron a los dos grandes pilares sobre los que se sienta la historia de la filosofía occidental, quienes fueron Platón, que fue discípulo directo suyo, y Aristóteles. La mayéutica, que fue algo que implementó Sócrates. Los escritos más populares que se conoce en el pensamiento de Sócrates son los diálogos platónicos. Estos consisten en una serie de preguntas y respuestas entre el filósofo y sus alumnos. Bueno, este diálogo también se lo conoce como el método socrático y se lo utiliza hasta en la actualidad. Por último, les voy a hablar acerca de Platón. Bueno, Platón fue un filósofo griego nacido en Atenas que vivió entre el 427 y 347 a.C. Fue discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles, y es uno de los filósofos más influyentes en la historia de la filosofía. Se le conoce principalmente por haber sido el primer filósofo en presentar una obra más o menos sistemática. Entre sus ideas más importantes se encuentran la teoría de las formas o la teoría de las ideas.
También en el año 387 fundó una academia, que fue una escuela filosófica que perduró por 900 años, en la que se enseñó matemáticas, medicina, retórica y astronomía, bueno, entre otras disciplinas más. Al día de hoy, la academia es considerada de manera unánime como la primera universidad de Occidente.